esperes que la justicia se presente por la naturaleza, porque sí, la justicia se enseña y se practica. No lo dije yo, lo dijo Platón. La Asamblea General declaró el día 20 de febrero el Día de la Justicia Social, para así poder romper con las barreras que generan los problemas de género, de raza, de sexo, de etnia, etc. La directora, Ilonka Vargas, nos va a contar cómo el arte apoya y ayuda a la justicia social. La justicia social está orientada fundamentalmente a atender de la manera más justa, más equitativa y más humana al gran conglomerado social, fundamentalmente a aquellos que son los más desposeídos, los más relegados de la sociedad, los que tienen menos posibilidades de poder incursionar en las diferentes esferas que se producen o se manejan en una sociedad contemporánea. Y dentro de toda la trayectoria que has tenido, cuéntanos cuál es la experiencia más vívida que hayas tenido cuando el arte logra justicia social. Por ejemplo, cómo después de la Segunda Guerra Mundial en Europa, después de ese genocidio de millones de seres humanos, después de esas muertes por la guerra de todos los países involucrados, tanto civiles como militares, etcétera, combatientes civiles también, y Europa quedó absolutamente devastada. Pero ahí ocurrió un fenómeno que es muy importante y muy interesante de estudiar en esa época, es que todos los países se dieron cuenta que realmente, es decir, la población había quedado arrasada emocionalmente, con una autoestima absolutamente cero, sin ningún sueño de futuro, y entonces se dieron cuenta que era necesario que la cultura jugara el papel, ¿sí?, fundamental dentro de las poblaciones, para volver a reconstruir esas naciones. Y entonces le dieron una importancia al rol de la cultura, y es ahí cuando empiezan a nacer en casi todos los países europeos, por ejemplo, los ministerios de cultura. Entonces yo creo que el arte y la cultura fundamentalmente siempre han jugado y juegan un rol muy importante dentro de lo que es la justicia social y dentro de lo que es el desarrollo armónico de una sociedad. ¿Y qué les recomendarías a los artistas del Ecuador para que comiencen a indagar en este tema y comiencen a hacer obras de justicia social? Pero lo que pasa es que en realidad, al no tener las diferentes manifestaciones artísticas, realmente un respaldo, una comprensión del rol que pueden jugar, tampoco su proyección es realmente masiva en el país, ¿sí? No porque los artistas y creadores no querramos que eso ocurra, no sintamos la necesidad de que eso es lo que debería ocurrir, ¿sí?, sino que no tenemos las herramientas posibles ni tampoco los recursos económicos como para poder hacer una cosa de estas, por ejemplo, que yo creo que es muy importante y vital para el país. El arte no cambia nada, el arte te cambia a ti. David Lynch. El arte tiene que ser un medio para ayudarnos a tolerar, a comprender, a poder sentir a personas que son diferentes a nosotros. Tiene que mostrarnos el otro lado de la moneda, para así nosotros, viendo cómo estas personas ven el mundo, lo sienten, viven, podamos romper con nuestras barreras y crecer, ser mejores seres humanos. Abdón Ubidia, gran escritor ecuatoriano, nos va a contar cómo la literatura ha tenido un impacto dentro de la justicia social. Es el acceso a la equidad en todos los niveles posibles, ¿no? Pero sobre todo el que condiciona a todos, que es la equidad económica. Sin equidad económica es muy difícil pensar que un país pueda manejar el problema de la justicia social, dado que frente al hambre, frente a la miseria, no hay medias tintas. Necesitamos inevitablemente abordar el tema de la equidad. ¿Y cuál es el impacto que tiene la literatura sobre la justicia social? Fíjate, una persona que era de derecha, que era un príncipe ruso, que era Nabokov, el autor inolvidable de Lolita, decía algo que a mí me sorprendió.
La literatura es arte más con pasión. ¿Cuál es el libro o el cuento que nos recomendarías leer que represente más justo este tema? Bueno, toda la literatura, en toda la literatura hay ampliamente desarrollado el tema de la solidaridad, de la soledad, que es su cara opuesta, de la compasión de la que te hablo, pero yo creo que puedes encontrar en la literatura ecuatoriana un momento cumbre que fue el de los años 30. El Ecuador no entró al boom de la literatura latinoamericana de los años 60 porque ya tuvo su propio boom en los años 30, con Icaza, con José de la Cuadra, con Gallegos Lara. En definitiva, esa gran literatura fue sobre todo una literatura social. Y si quieres incidir en el aprendizaje de los problemas de la sociedad, pues tienes que acudir a ellos. No puede entenderse. Incluso la toma de conciencia que tenemos ahora del movimiento indígena sin Guasipungu, de Jorge Icaza, y la serie de cuentos que escribió él sobre el tema también del mestizaje. Pero yo creo que las obras fundamentales de la literatura de los años 30 se produjeron en los 40, que los hábitos del capitalismo han impuesto una matriz solitaria, individualista, propicia al consumo más bien como salida de todos los problemas físicos y metafísicos del mundo y que no nos lleva a ninguna parte. Quien dice que el arte no debe propagar doctrinas es porque esas doctrinas no van con ellos. Jorge Luis Borges. Somos nosotros los que tenemos que comenzar a romper esas barreras y dejar de criticar a las personas que son diferentes a nosotros por algún motivo. Ser bueno es fácil, pero ser justo es difícil. Con justicia no hay pobreza. En cámara, Jonathan Zarzosa, reportó Paloma Saad.